Nosotros lo que hacemos en este proceso de valoración de producto Eroski Selectia es hacer una valoración de tipo cata, en la cual los chefs o personas especializadas de cada tipo de producto vienen y catan este producto y lo valoran, ¿no? Valoran los diferentes atributos, recogemos esa información y también recogemos lo que sería el atributo ideal para ellos, ¿no? Entonces, bueno, con esas dos informaciones lo que hacemos es un contraste y sacar un porcentaje de puntuación, que al final lo que buscamos para que un producto sea Eroski Selectia es que supere el 70% de esa puntuación. Todos los productos que sean inferiores al 70% no entran dentro del rango Eroski Selectia. Al final lo que buscamos es un proceso de retroalimentación entre Eroski y nosotros para darle feedback sobre lo que hemos recogido y que ellos puedan hacer mejoras sobre el producto existente para que al final tengan productos de alta calidad. Para nosotros es muy importante establecer unos pasos, unas etapas a la hora de catar este producto, ¿no? Es muy importante empezar por una fase visual donde se perciba la apariencia del producto, el color. Luego seguiríamos por el olor externo o ortonasal que se percibe de forma externa, ¿no? Luego vendría una segunda parte que sería la textura en la primera mordida del producto y luego llegaríamos a lo que es el gusto y la percepción del flavor o el sabor, que sería el aroma, más el gusto, el propio sabor del alimento, la textura, cómo va evolucionando en boca y una vez tragado el retrogusto. Esas serían las diferentes etapas que deben seguir para evaluar el producto. El retrogusto quiere decir cuando una vez que tragamos o ingerimos el alimento, lo que nos llega de ello. Por ejemplo, un café cuando terminamos de tragar, pues ese sabor final que nos queda sin tener nada en boca, eso es el retrogusto. Cuando algo no llega a ese 70%, lo que hacemos es un brainstorming con los cocineros o con la gente que haya venido a hacer la cata y recogemos las ideas de por qué creemos que ese producto no ha llegado a ese 70% y proponer propuestas de mejora para que industrialmente lo puedan mejorar los proveedores para llegar a ese 70%, ¿no? Y al final, con ese proceso de mejora, lo que hacen desde la parte de Eroski es tramitarlo a sus proveedores, reformular el producto en caso de que haya que reformular y lo mandan otra vez de nuevo para que vuelva a pasar el filtro. O sea, al final es un proceso que está hilado y se busca definir el máximo la calidad del producto.